buenas tardes, nosotros somos el simposio número 3 y vamos a hablar sobre la fiebre reumática, trasplante cardíaco y marcapasos cardíaco. Está compuesto por Cristian Arana, Margaret Morales, Flor Salguero, Arnett Chutam, Miguel Marroquín, Andrea Muñoz y Andrés Franco. Bueno, primero que nada vamos a hablar sobre la fiebre reumática. ¿Qué es la fiebre reumática? Bueno, es una enfermedad que se caracteriza por un proceso inflamatorio que puede afectar diferentes órganos del cuerpo. Es una de las pocas enfermedades reumáticas cuyo agente causal ha sido identificado. En este caso es Streptococcus pyogenes beta hemolítico del grupo A. Los individuos susceptibles presentan una respuesta inmunológica exagerada frente a este agente infeccioso y desarrollan una enfermedad inflamatoria que afecta el corazón, las articulaciones, el cerebro, los vasos sanguíneos y el tejido subcutáneo. La mayor implicación clínica deriva de una lesión a largo plazo, que en este caso son enfermedades cardíacas reumáticas o afecciones en la válvula cardíaca. También vamos a hablar sobre la patogenia de la enfermedad, que es una secuela de la infección faringea por estreptococos beta hemolíticos del grupo A. No está suficientemente aclarada, pero tiene una base inmunológica. Tras una infección faringea estreptocócica, se liberan componentes de gérmenes parecidos a los del tejido humano, iniciando un proceso autoinmune con afectaciones en el corazón, en el sistema nervioso, articulaciones. Todos estos estudios relacionados a faringoamigdalitis estreptocócica con la fiebre reumática, las infecciones deben ser faringea para que se inicie un proceso reumático, y las infecciones cutánea estreptocócica no van seguidas de la fiebre reumática. También vamos a mencionar que los estreptococos del grupo C y G son capaces de producir una respuesta inmunológica, pero no fiebre reumática. También vamos a hablar sobre el cuadro clínico. El cuadro clínico clásico va precedido entre 2 a 3 semanas antes por una faringoamigdalitis estreptocócica, como enrojecimiento amigdalar, con exudado o no, patequias en el paladar, adenopatías submaxilares o laterocervicales. También vamos a tener disfalgias, una fiebre alta o moderada, dolor abdominal, y también a veces puede ocurrir exaltema escarlatiniforme. También vamos a dividirlo sobre criterios mayores y criterios menores. Entre los criterios mayores tenemos carditis, que afecta principalmente a las válvulas cardiomegalias, fallas cardíacas congestivas y pericarditis. También está la artritis, que es poliarticular, también es aguda y migratoria. Además, se cura sin secuelas y se presenta al 75% de los casos. También están los nódulos subcutáneos, que son tumoraciones duras, indoloras, pero el tamaño es entre un guisante y una aceituna, sin adherencia a la piel, pero su localización es en los codos, en las rodillas y en las nucas. También vamos a mencionar la corea minor o Steinham, que es una manifestación tardía, clínicamente cursa con un movimiento incoordinado, muecas, irritabilidad, llanto fácil y alteraciones en el carácter. También tenemos eritemias marginado, que es una erupción cutánea que se caracteriza por ser rosada, fugaz, generalmente no causa picazón y a veces es anular. Entre los criterios menores también tenemos un síndrome febril, que puede ser alto o moderado, que dura entre 10 a 15 días la fiebre. También tenemos artalgias, que son dolores generalizados pero sin inflamación. También la historia previa de la fiebre reumática tras el ataque inicial tiende a aparecer de nuevo. También la velocidad de sedimentación globular BCG y proteína C reactiva están elevadas habitualmente por encima de 50 milímetros, y las alteraciones en el electrocardiograma muestran un alargamiento entre el espacio P y R, que indica un enlentecimiento en la conducción aeroventricular. Fisiopatología. La asociación epidemiológica entre las infecciones por el estreptococo betamolítico de grupo A y el desarrollo subsecuente de fiebre reumática aguda está bien establecida. La fiebre reumática pues, es una respuesta inmune retardada a una faringitis por el estreptococo betamolítico de grupo A. A pesar de que se han logrado avances importantes en el conocimiento de fiebre reumática como una enfermedad autoinmune, aún no se han definido el mecanismo patogénico pues, preciso. La infección faríngea inicia con la invasión del tracto respiratorio superior por parte del estreptococo betamolítico de grupo A. La transmisión pues, es a través de secreciones orales o respiratorias de individuos infectados o colonizados. Después de un periodo de incubación de 2 a 4 días, inicia una respuesta antiinflamatoria aguda, caracterizada pues, por 3 a 5 días de dolor de garganta, fiebre, malestar general y cefalias.
Y de este grupo, pues solo un pequeño porcentaje de pacientes que no han sido tratados adecuadamente, pues desarrollarán la fiebre reumática, 2 o 3 semanas después de que han pasado por la faringitis aguda. El uso apropiado de la penicilina durante la enfermedad acorta los días de síntomas y también reduce el riesgo de fiebre reumática hasta un 90%, evitando pues en la mayoría de casos que el paciente pues, se convierta en reservorio. La fase aguda de la enfermedad se caracteriza por reacciones inflamatorias exudativas y proliferativas que afectan el tejido conectivo y el colágeno. El proceso patológico es difuso, pero ataca principalmente corazón, cerebro, articulaciones, tejidos cutáneos y subcutáneos, y por lo general se registra una vasculitización generalizada de vasos pequeños. Métodos de diagnóstico. No hay ninguna prueba de laboratorio ni signo clínico que sea propio de la fiebre reumática. El diagnóstico se basa en el conjunto de hallazgos clínicos y en los datos biológicos. El principal método de diagnóstico utilizado en Guatemala, así como en el resto del mundo, se basa en la aplicación de los criterios de Young modificados a la información reunida mediante la anamnesis, el examen físico y los estudios de laboratorio. Al encontrarse con un paciente con un posible diagnóstico de fiebre reumática, se debe hacer un historial clínico detallado, una exploración física completa y se le debe de solicitar pruebas claves para el diagnóstico de dicha enfermedad. No existe una única prueba diagnóstica para la enfermedad reumática. El diagnóstico se basa pues, en los criterios conocidos como criterios de Young ya antes mencionados y en la mayoría de los casos el diagnóstico precisa de las pruebas de una infección procedente por estreptococo betamelítico del grupo A. Los criterios de Young modificados fueron diseñados para la evaluación de la fiebre reumática aguda, pudiendo ser utilizados para establecer la presencia de la enfermedad, así como la recurrencia de la misma. Las características clínicas de fiebre reumática fueron agrupadas en criterios mayores y menores, esto sobre la base de prevalencia y especificidad de las manifestaciones clínicas de dicha enfermedad. Las manifestaciones mayores se consideran menos propensas a conducir a un diagnóstico erróneo, entre las cuales se incluyen carditis, eritema marginado, nódulos subcutáneos y corea de Sydenham. Las manifestaciones clínicas menores son consideradas como sugestivas de diagnóstico, pero no son suficientes para un diagnóstico final de fiebre reumática. En estas manifestaciones clínicas se encuentran comprendidos los hallazgos clínicos tales como fiebre, artalgias, dolor abdominal, epistaxis y marcadores de laboratorio de inflamación aguda. Se estableció que la presencia de 2 criterios mayores o un mayor y 2 menores son evidencia clínica clara de que hay actividad reumática o bien fiebre reumática. Por su parte, otros criterios útiles para el diagnóstico son los criterios de Centor, ya que son una herramienta de predicción clínica útil para identificar a pacientes con faringitis aguda causada por estreptococo betamolítico de grupo A, fiebre mayor a 38 grados Celsius, ausencia de tos, adenopatías cervicales anteriores dolorosas, presencia de exudados amigdalinos y la edad entre 3 y 14 años se asocian con una infección etiológica estreptocócica. Si el paciente cumple con 3 o 4 criterios, el valor predictivo positivo para determinar la presencia de estreptococo betamolítico de grupo A o EBHGA por sus siglas es de 40 a 60%. La ausencia de 3 o 4 criterios establece un valor negativo del 80%. El cultivo es el gold standard para el diagnóstico de faringitis aguda causada por EBHGA, el cual tiene una sensibilidad del 90 y una especificidad del 90 al 95%. Otros puntos importantes para reafirmar el diagnóstico son los exámenes para detectar una infección estreptocócica, tales como el examen de sangre para verificar la presencia de infecciones repetidas por estreptococos, conteo de sangre completo, electrocardiograma o tasa de sedimentación. De igual forma, los signos evidentes de infección estreptocócica nos ayudan pues, a reafirmar el diagnóstico y estos pueden ser escarlatina reciente, frotis y cultivo positivo, ASLO u otros anticuerpos y estreptocócicos altos. Tratamiento. El tratamiento de elección para tratar la fiebre reumática consta de antibióticos, tanto para erradicar la enfermedad como para la profilaxis. La penicilina benzatínica sigue siendo el tratamiento de primera elección para la prevención primaria de fiebre reumática. Este medicamento acorta el cuadro de faringoamigdalitis aguda y erradica la bacteria de la faringe. Por este motivo, pues se debe dar al diagnosticarse la fiebre reumática aguda. La vía intramuscular es la más confiable tanto para asegurar el tratamiento inicial como el tratamiento crónico, dando 1.200.000 unidades en una única dosis en personas mayores a 27 kilogramos o 600.000 unidades en una dosis única en personas menores a 27 kilogramos. Otra alternativa aceptada son macrólidos, cefalosporinas
orales y otros agentes betalactámicos, especialmente en pacientes que son pues, alérgicos a la penicilina. El esquema de tratamiento debe llevar medicamentos antiinflamatorios, el cual va a depender de la presencia o no de carditis moderada severa. Si hay, se recomienda dar prednisona 2 miligramos por kilogramo cada día, dando un máximo de 60 miligramos en un día, en una dosis o dos dosis por día por 3 a 4 semanas, y luego se suspende paulatinamente en 6 a 8 semanas. En carditis muy severas, pues se pueden iniciar las terapias utilizando bolos de metilprednisolona. Por último, la duración de la profilaxis secundaria pues debe adaptarse a cada individuo, tomando en cuenta los siguientes lineamientos. La duración de la profilaxis en caso de fiebre reumática sin carditis es de 5 años, desde el último brote hasta cumplidos los 20 años de edad. Los individuos con cardiopatía reumática deben continuar la profilaxis durante toda la vida. La profilaxis debe continuar durante el embarazo usando antibióticos no tóxicos para que no afecten al feto. Y por último, pues los pacientes con cardiopatía reumática y reemplazo valvular siguen igual en riesgo de recaídas, por lo cual se recomienda pues también la profilaxis de por vida. Como profilaxis se puede dar de igual forma la penicilina benzatínica, pues variando en que este caso se va a dar 1.200.000 unidades cada 3 semanas en personas mayores a 30 kilogramos o 600.000 unidades cada 3 semanas en personas menores a 30 kilogramos. Otra opción también puede ser la sulfonamida, dando 1 gramo diario en personas mayores a 30 kilogramos o 0.5 gramos en personas menores a 30 kilogramos. En cuanto a las incidencias de la fiebre reumática, en Guatemala, una estadística realizada por el SIGSA del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social indica casos de morbilidad por enfermedades crónicas entre los años de 2012 al 2022, en donde se reportó 43 casos de fiebre reumática con complicación cardíaca y una de mayor incidencia, que es la fiebre reumática sin mención a complicación cardíaca. Con un número de 1.894 casos de morbilidad. Ambos datos fueron tomados a nivel nacional. Como dato adicional, un estudio en 2017 se realizó 106 entrevistas indirectas a pacientes de 5 a 15 años de edad en la comunidad de Puerta del Señor y Pacanal. Se extrajeron 106 muestras de sangre para medir los valores de antios, antiostres- antiostreptolicina y velocidad de cimentación. La frecuencia de casos con sospecha de fiebre reumática que se encontró en dichas comunidades, primero en Puerta del Señor fue en 7% y en Pacanal fue del 2%. Por lo tanto, todos los pacientes con sospecha de fiebre reumática se encontraron en las edades de 10 a 15 años. En estado mundial, en todo el mundo la incidencia es de 19 a 1000, a 100.000, con tasas mínimas en Norteamérica y Europa Occidental, y tasas mínimas en Europa Oriental, Oriente Próximo, Asia, África, Australia y Nueva Zelanda. La incidencia ha disminuido en los países más desarrollados, pero sigue siendo alta en las regiones menos desarrolladas del mundo, especialmente en las poblaciones aborígenes o nativas. Esta es una de las principales causas de muerte cardiovascular durante las primeras 5 décadas de la vida en países subdesarrollados, donde la mayoría es de Nueva Zelanda, donde la incidencia es tan alta como 50 a 250 entre 100.000 personas. Bueno, ahora hablaremos sobre el trasplante cardíaco. Esta es considerada actualmente el tratamiento por elección para la insuficiencia cardíaca terminal refractaria. Esta es una opción también cuando la calidad de vida no puede llegar a mejorarse con otra alternativa terapéutica tradicional. El problema que se puede encontrar con esta operación o este procedimiento es que cuando las demás opciones no pueden mejorar la calidad de vida, esa es una. Y también tenemos que una de las patologías más claras para utilizar este procedimiento es la disfunción miocárdica severa. La etiología de los pacientes que van a trasplante cardíaco corresponde en su mayoría a pacientes con cardiopatía isquémica, a miocardiopatía dilatada no isquémica y un menor porcentaje corresponde a pacientes valvulares. La cardiopatía isquémica se puede definir como la enfermedad cardíaca producida como consecuencia de las alteraciones fisiológicas secundarias a la aparición de un desequilibrio entre la demanda y el aporte de oxígeno del músculo cardíaco. La causa más frecuente de la cardiopatía isquémica es la enfermedad aterosclerótica de las arterias coronarias epicardias, tanto en su forma de presentación crónica como en la aguda.
El miocardio sometido a isquemia sufre una serie de alteraciones bioquímicas que conlleva alteraciones en la función mecánica, en la sístole y en la diástole, ante un aporte reducido de oxígeno. Las células desplazan el consumo energético hacia procesos básicos para su subsistencia, por lo que la energía disponible para la contracción-relajación se ve muy reducida. Esto produce una alteración de la relajación y luego en la contractibilidad de la zona del miocardio. Posteriormente, en el tiempo, aparecerán alteraciones eléctricas que se pueden detectar por electrocardiograma. Y finalmente se presentará en la clínica un dolor equivalente al anginoso, completando lo que se llama la cascada isquémica. Existen dos conceptos que conviene definir al hablar de isquemia miocárdica. El miocardio hibernado, miocardio hipocontráctil por reducción crónica del flujo coronario, que ante la activación inotropa o cronotropa mejora su contractibilidad a expensas de activar rutas metabólicas alternativas. Y el miocardio aturdido, el miocardio que ha sufrido un elevado evento isquémico agudo y que mantiene hipocontractibilidad a pesar de haberse restablecido el flujo. Es un proceso ligado a lesiones por radicales libres e inherentes al daño reperfusión. Las manifestaciones clínicas son diferentes entre hombres y mujeres. El cuadro clínico considerado como típico del hombre es dolor precordial desencadenado por el esfuerzo con irritación en la mandíbula y o brazo izquierdo, acompañado de síntomas vagales como náusea, vómitos y disnea. El dolor precordial en las mujeres puede tener un origen no isquémico, como es el caso del prolapso de la válvula mitral. Entre ellas es la más habitual durante el reposo relacionado con el estrés psicosocial y en el electrocardiograma de reposo suele ser normal. Muchos estudios señalan que en las mujeres la presentan un mayor tiempo de demora en el inicio de los síntomas y la llegada al hospital y la asociación a la edad superior de 65 años. La miocardiopatía dilatada no isquémica es una enfermedad del músculo cardíaco que se caracteriza por la presencia de dilatación ventricular, la disfunción sistólica y diastólica, síntomas de insuficiencia cardíaca congestiva y muerte prematura por fallo cardíaco o arritmias. La asociación familiar de la enfermedad puede deberse a la influencia de factores genéticos como ambientales. El cuadro clínico de la miocardiopatía dilatada no isquémica es variable. Los síntomas más característicos son la disnea, que puede ser de esfuerzo o de reposo según la gravedad, y la fatiga. Al tratarse de una disfunción, el corazón no puede mantener el gasto cardíaco adecuado para el organismo. Algunos pacientes permanecen estables y prácticamente asintomáticos durante mucho tiempo, mientras otros requieren ingresos repetidos por insuficiencia cardíaca. Incluso un pequeño porcentaje de pacientes ingresa en forma de shock cardiogénico. La enfermedad vascular cardíaca son alteraciones en las estructuras valvulares. Tienen diferente origen y ocasionan función anormal del corazón como bomba. En personas jóvenes, la válvula más frecuente afectada es la mitral, mientras que en personas mayores es la aórtica. En el caso de la enfermedad de las válvulas cardíacas, una o más de las válvulas cardíacas no funcionan correctamente. El corazón tiene 4 válvulas que mantienen el flujo sanguíneo en la dirección correcta, como lo hemos venido viendo, y en algunos casos una o más válvulas no se abren o cierran correctamente. Esto puede hacer que se interrumpa el flujo sanguíneo a través del corazón hacia el cuerpo. El cuadro clínico de la enfermedad valvular es la insuficiencia cardíaca, como aparición de dificultad respiratoria, cansancio e hinchazón de las piernas, sobre todo en la zona de los tobillos. La dificultad respiratoria también puede presentarse más o menos al permanecer sentado. En otras ocasiones pueden aparecer palpitaciones, pérdida de conocimiento o síncope, así como dolor o sensación de opresión en el pecho. Continuando, ahora vamos a hablar sobre los criterios y características que debe tener el donante para precisamente ser un donador del corazón. Inicialmente los criterios de selección eran demasiado restrictivos, pero con el pasar del tiempo y ante la falta de números de donantes, estos criterios se han expandido. Las características deseables del donante son las siguientes. Primero tenemos que la edad debe ser inferior en 45 años para los hombres y 50 para las mujeres. El tamaño idóneo, o sea, el peso del donante o su superficie corporal no debe ser inferior al 25% del receptor. Antecedentes y exámenes cardiológicos deben ser normales.
en mayores de 40 años y el ecocardiograma debe realizarse siempre que sea posible. Debe existir la compatibilidad del grupo sanguíneo A, B, O. Tenemos también que tiene que haber una estabilidad hemodinámica tras la normalización de la bulimia y con bajas dosis de fármacos ionotrópicos. También ausencia de enfermedades transmisibles, serología negativa para hepatitis y SIDA, teniendo en cuenta que el resultado puede ser un falso negativo por ventana inmunológica. También la ausencia de infección activa o neoplasia con posibilidad de diseminación. No tiene que poseer antecedentes cardiovasculares ni coronarios, hipertensión de larga evolución y sin antecedentes de parada cardíaca. El tiempo previsto de isquemia del injerto inferior es de 4 a 5 horas y por último tenemos la prueba cruzada que se realiza retrospectivamente en todos los casos y prospectivamente. Continuando ahora, nos toca hablar sobre el procedimiento como tal para realizar el trasplante cardíaco. Existe el trasplante ortotópico que cuando el corazón del paciente es extraído y se implanta uno nuevo. Es el más básico y el que se conoce en todas partes y es la técnica que se utiliza más actualmente. También tenemos un procedimiento quirúrgico que pasa por dos etapas, siendo la primera la extracción y la segunda el implante. Existen varias técnicas quirúrgicas para realizar el trasplante. Generalmente para extraer el corazón enfermo, este se corta a través de la cara posterior de la aurícula derecha y se separa cortando las arterias de la aorta pulmonar, quedando solamente así la cara posterior de la aurícula derecha e izquierda, donde se va a suturar el nuevo corazón, cuyo tamaño se ha adecuado previamente al del receptor. Una vez suturado el nuevo corazón, el paciente es desconectado de la máquina de SEC y el nuevo corazón empieza a latir. Rechazo y complicaciones. En esta podemos encontrar el rechazo celular agudo y la vasculopatía del injerto. El rechazo celular agudo se presenta en el 40 al 70% de los trasplantes cardíacos, pudiendo ocurrir en cualquier momento después del trasplante. El número de episodios de rechazos tratados es de 0 a 12 meses. El 90% de los rechazos agudos se presentan en los primeros 6 meses post-trasplante. Son raros más allá del primer año y se relaciona generalmente a la disminución o abandono de la inmunosupresión. La mortalidad del rechazo agudo es del 15 a 26%. Se ha descrito algunos factores de riesgo que aumentan el rechazo, como el género femenino, PRA elevado, miocarditis como causa de trasplante y la edad del receptor. La mayor parte de las veces es asintomático, pero cuando hay síntomas y signos que pueden corresponder a insuficiencia cardíaca o a un síndrome febril y compromiso del estado general, o la aparición de arritmias como fibrilación auricular o flúter. El diagnóstico de rechazo se hace mediante biopsia endomiocardíaca. Se han empleado diferentes técnicas para monitorizar el rechazo en forma no invasiva, pero ninguno ha sido capaz de reemplazar la biopsia. Algunos parámetros del ecocardiograma sugieren la presencia de un rechazo habitualmente severo, una disminución del 10% de la fracción de eyección o un incremento de 2 milímetros de la pared ventricular en relación a exámenes previos, la aparición de derrame pericardíaco, de aumento de los diámetros ventriculares o una nueva alteración de la motilidad segmentaria. El estudio histológico permite la clasificación del rechazo según la severidad y con ello definir el tratamiento adecuado. Este generalmente depende del tiempo que ha transcurrido tras el trasplante, la severidad del rechazo y los protocolos de cada centro hospitalario. La vasculopatía del injerto. Los pacientes trasplantados de corazón tienden a desarrollar enfermedades de las arterias coronarias. Su frecuencia incrementa con los años, pero se inicia precozmente. La anatomía patológica nos muestra un compromiso de difusión concéntrico y longitudinal de los vasos coronarios por hiperplasia intimal y no por la presencia de ateromas. Base anatómica de la cardiopatía coronaria convencional. La causa primaria muy probablemente sea la lesión inmunitaria del endotelio vascular, pero su existencia y evolución son influidas por muy diversos factores de riesgo como el número de rechazos agudos, infecciones virales, sobre todo citomegalovirus, los factores de riesgo cardiovascular como la dislipidemia, la hipertensión y la diabetes. Debido a la denervación del injerto, la enfermedad es asintomática, por lo que los pacientes no sufren angina de pecho, pudiéndose presentar entonces como una insuficiencia cardíaca o muerte súbita. El tratamiento de la enfermedad coronaria del injerto va destinado principalmente a la prevención con el uso de aspirina, estatinas
y de nuevos inmunosupresores que han demostrado reducir la incidencia de la enfermedad coronaria, como el micofenolato y el everolimus. Una vez establecida la enfermedad, la revascularización percutánea o los bypass coronarios pueden ser útiles frente a lesiones focales. En el caso de enfermedad avanzada, un nuevo trasplante es la única forma definitiva de tratamiento. Pronóstico. La tasa de supervivencia al año después del trasplante cardíaco es del 85 al 90% de mortalidad anual, alrededor del 4%. Los predictores de mortalidad a un año del trasplante incluyen la necesidad de asistencia respiratoria preoperatoria o dispositivos de asistencia ventricular izquierda, caquexia, receptor o donante de sexo femenino, diagnósticos distintos de insuficiencia cardíaca o enfermedad coronaria. Los factores predictivos después del trasplante son un aumento de la proteína C reactiva y de las concentraciones de troponina. Con mayor frecuencia, la muerte en el primer año se debe a un rechazo agudo o las infecciones. Tras un año de la muerte suele ser el resultado de las vasculopatías del injerto cardíaco o de un trastorno linfoproliferativo. El estado funcional de los receptores de trasplante cardíaco que sobreviven después de un año es excelente. La capacidad del ejercicio sigue siendo por debajo de lo normal, pero es suficiente para las actividades diarias y puede aumentar con el tiempo con al menos el 95% de los pacientes, alcanzando un estado cardíaco de clase 1 de la New York Heart Association, y el 70% vuelve a su empleo a tiempo completo. En las últimas 3 décadas, los resultados de corto y mediano plazo en trasplante cardíaco han mejorado considerablemente, producto de la experiencia que la especialidad ha desarrollado. En cuanto a las incidencias en el trasplante cardíaco, cabe resaltar que el trasplante renal y el de córnea son los únicos que se realizan en el país. La ablación de córneas y trasplantes se lleva a cabo por una institución privada desde el año 2016. En el estado mundial, como se muestra en la gráfica, esta es una evolución anual del número de trasplantes de corazón realizados a nivel mundial en los años de 2010 a 2016. A lo largo de este periodo, el número de trasplantes de este tipo se incrementó considerablemente. En el año 2016 ya se superó por primera vez la cifra de 7.600 trasplantes de corazón. Y como dato extra, el número de trasplantes cardíacos realizados en España durante 2020 cayó solo un 7,3%. En los últimos años, el número de trasplantes de corazón realizados anualmente en España han venido oscilando entre los 300 y los 320, mientras que en 2020, como se mencionó que se redujo un 7,3%, se realizaron 278 procedimientos de trasplante cardíaco. El siguiente tema es marcapasos cardíaco. Un marcapasos cardíaco es un dispositivo médico diseñado para regular el ritmo cardíaco al generar impulsos eléctricos que estimulan el corazón a latir de manera regular y constante. Este dispositivo es utilizado para tratar trastornos del ritmo cardíaco conocidos como arritmias, que pueden resultar en latidos cardíacos irregulares o demasiado lentos. El marcapasos consta de una pequeña caja metálica con componentes electrónicos y una o varias ondas flexibles que se conectan directamente al corazón o a sus cavidades. Estas ondas transmiten los impulsos eléctricos desde el marcapasos al tejido cardíaco, regulando así la frecuencia y la coordinación de los latidos. Existen diferentes tipos de marcapasos, incluyendo los temporales, que son utilizados para tratar problemas cardíacos a corto plazo, como latidos cardíacos lentos causados por un ataque cardíaco o una cirugía cardíaca o una sobredosis de medicamentos, y los marcapasos permanentes, que se utilizan para controlar los problemas del ritmo cardíaco a largo plazo. Las ventajas de los marcapasos son significativas, ya que pueden salvar vidas al prevenir latidos cardíacos peligrosamente lentos o irregulares. Permiten a las personas llevar una vida más normal y activa, aliviando síntomas como fatiga, mareos, desmayos asociados con las arritmias, y también es importante tener en cuenta que los marcapasos requieren un seguimiento médico constante y las baterías deben ser reemplazadas periódicamente mediante otra cirugía. Los marcapasos son una herramienta vital en la medicina moderna para mejorar la calidad de vida de las personas con trastornos del ritmo cardíaco y para prevenir complicaciones graves relacionadas con estas afecciones. Ahora veremos las patologías en las que se utiliza marcapasos. La bradicardia sinusal es un ritmo cardíaco con despolarización muscular cardíaca apropiada que se inicia en el nódulo sinusal con una frecuencia de menos de 60 latidos por minuto.
Esta suele deberse a la disfunción del nódulo sinusal secundaria, a fibrosis miocárdica relacionada con la edad. Con menos frecuencia, la disfunción del nódulo sinusal se debe a isquemia coronaria derecha, hipertensión intracraneal, cicatrices o fibrosis después de una cirugía cardiotorácica. La evaluación diagnóstica consta de una anamnesis exhaustiva, examen físico del paciente, determinación de laboratorio específicas como niveles de electrolitos, evaluación de la función tiroidea, y para esto se debe realizar un electrocardiograma de 12 derivaciones, esto en reposo. Para el tratamiento de esta patología se debe administrar 0.5 miligramos de atropina por vía intravenosa cada 3 a 5 minutos, esto hasta llegar a un total de 3 miligramos. Si la atropina no es eficaz, se puede administrar infusiones de dopamina o adrenalina hasta la colocación de un marcapasos transcutáneo o de un cable electrodo de estimulación temporal. Seguido, tenemos el bloqueo ventricular. Este es un trastorno en el que los impulsos auriculares se conducen con retraso o no se conducen en absoluto a los ventrículos en un momento en el que la vía de conducción aeroventricular no es fisiológicamente refractaria. El bloqueo aeroventricular se puede dividir en 3, de primer grado, segundo grado tipo 1 y segundo grado tipo 2. El de grado 1 se define como una prolongación anormal del intervalo PR. Cada onda P es seguida por un complejo QRS, pero para un intervalo PR constantemente prolongado. En el bloqueo aeroventricular de segundo grado, como dijimos, se puede dividir en 2 tipos, el tipo 1 y el tipo 2. En el tipo 1 se caracteriza por una prolongación progresiva del intervalo PR antes de la onda P no conducida. En el bloqueo de grado tipo 2 se define como la aparición de una sola onda P no conducida o asociada con el intervalo PR, constantes antes y después de un solo impulso bloqueado. Se debe conocer las causas potencialmente reversibles como por ejemplo la enfermedad de Lyme o la isquemia miocárdica. Si es posible, se debe suspender los medicamentos que provocan un retraso en la conducción dentro del nódulo aeroventricular. En el contexto agudo, el bloqueo aeroventricular sintomático se puede tratar con atropina y o catecolaminas. Si estos medicamentos no son efectivos, está indicado un marcapaso temporal. Ahora veremos los tipos de marcapasos. Existen 3 tipos de marcapasos básicos. Primero, cámara única. Es un cable que se conecta a la cámara superior o inferior del corazón. La cámara bicameral. Utiliza 2 cables, uno para la cámara superior y otro para la cámara inferior. El marcapasos biventricular es utilizado en la terapia de resincronización cardíaca. En los pacientes con bloqueo AB y función sinusal normal, la estimulación secuencial es el modo que consigue el mayor beneficio hemodinámico, por lo que en estos casos está indicado el marcapasos bicameral con 1 o 2 electrodos. Es el caso del marcapasos VDD, con electrodo único, indicado en los pacientes con bloqueo aeroventricular de segundo grado, que tienen preservada la función sinusal y no es necesaria la estimulación auricular, y la estimulación ventricular atriasónica es la ideal. La estimulación VDD con electrodo único está contraindicada en enfermedades del nódulo sinusal, fibrilación o flúter auricular crónico, cardiomegalia significativa y imposibilidad de detectar potenciales endocavitarios auriculares adecuados durante la implantación. Como cualquier procedimiento médico, existen riesgos de rechazos y complicaciones asociadas con su implantación y uso. Estos riesgos pueden manifestarse inmediatamente después del procedimiento, a mediano plazo o incluso años después. Entre las complicaciones inmediatas o relacionadas con el procedimiento, encontramos que la colocación del cable transvenoso requiere una punción venosa en la región prepectoral. Debido a la proximidad del vértice pulmonar a las venas vasculares, se produce neumotórax y hemotórax. En la imagen se observa una radiografía de tórax después de la colocación del dispositivo que muestra neumotórax. La flecha resalta el borde del pulmón colapsado.
Los cables intracavitarios del ventrículo izquierdo pueden provocar tromboembolismo y por lo general se reposicionan o si se descubren tarde después del implante se instituye la anticoagulación. La pericarditis y el taponamiento cardíaco son complicaciones mecánicas asociadas con la perforación cardíaca. Las indicaciones para cambiar la posición de un cable cuando se sospecha una microperforación incluyen dolor pericárdico refractario o derrame persistente. El hematoma de bolsa que requiere intervención ocurre con mayor frecuencia en pacientes que toman combinaciones de anticoagulantes y antiplaquetarios. Por lo tanto, el uso de nuevos anticoagulantes orales se suspenden de 2 a 3 días antes de la colocación del marcapasos si es posible. También se pueden presentar complicaciones a mediano plazo. Entre estas están que la manipulación del bolsillo del marcapasos puede ejercer una tensión indebida en el cable de marcapasos, lo que puede provocar un mal funcionamiento del cable. Otra complicación puede presentarse cuando la colocación de cables del marcapasos a través de la válvula tricúspide puede provocar con la perforación de la valva y el pinzamiento del movimiento de la valva, lo que resulta en una disfunción de la válvula. Otras complicaciones pueden incluir dolor de bolsillo o hinchazón del brazo. Y por último, en las complicaciones tardías, tenemos que debido a que está sujeto a estrés mecánico repetitivo con cada ciclo cardíaco, el cable es el componente del sistema de marcapasos que falla con más frecuencia. La fractura del cable generalmente produce un ruido no fisiológico causado por el propio cable y puede estar asociado con una alta impedancia del cable. Y por último, las infecciones de marcapasos pueden afectar la bolsa, los cables y las válvulas. El riesgo es mayor para los cambios posteriores del generador que para el procedimiento del implante inicial. El enrojecimiento, la purulencia, la erosión, la secreción de material gelatinoso, el dolor crónico de la bolsa y el sitio de la incisión que no cicatriza son signos de infección de la bolsa. Pronóstico. Existen riesgos en cada tratamiento o intervenciones que se realizan a un paciente. Los marcapasos no están exentos de esto, como se vio en el apartado anterior. Es común que al decidir sobre la colocación de un marcapasos se evalúen distintos factores de riesgo, como la edad del paciente y la posibilidad real de supervivencia del paciente. En general, se ha determinado que no aumenta el riesgo según la edad, ya que según estudios que se observó que no hay complicación alguna o fallo en el dispositivo. Esto a pesar de la edad y la alta prevalencia de comorbilidades, los pacientes ancianos que se someten a un implante de marcapasos tienen una aceptable esperanza de vida. Estos datos es importante a la hora de elegir el tipo de marcapasos a implantar, especialmente el umbral de estimulación, tal como se hace en pacientes más jóvenes. En conclusión, los pronósticos de vida son favorables y no existe mayor diferencia entre pacientes de la tercera edad y pacientes jóvenes. Y en cuanto a las incidencias de marcapasos cardíacos, en Guatemala existe una incidencia en pacientes de miocardiopatía chagásica requeridos de marcapasos en el país. Se tomó este dato ya que la enfermedad de Chagas es prevalente en Guatemala y actualmente no se sabe cuál es la prevalencia de los trastornos de conducción auriculoventricular entre este grupo de pacientes. Un estudio hecho en 2016 se recolectó información demográfica y clínica en el cual incluyó pacientes que tuvieran información de peso, talla y además extrajo una muestra de sangre para realizar una prueba serológica ELISA para Chagas a cada uno de los participantes. Se tomaron 51 pacientes, en donde los resultados fueron los siguientes según edad promedio de 68 años, con un rango de 29 a 94 años. Pacientes masculinos de 27 años con un 52,9% y pacientes con una edad de 20 años con un porcentaje de 39,2% se dice que viven en un área endémica y la prevalencia de pacientes seropositivos en este grupo fue de 40%, por lo que una alta prevalencia de pacientes que requieren marcapasos tienen serología positiva para la enfermedad de Chagas. Los datos anteriores muestran que vivir en una zona endémica de nuestro país es un importante factor de riesgo para la enfermedad de Chagas y por lo tanto aumentar la incidencia de personas que requieran algún tipo de marcapaso. Tomando en cuenta otros países, en España, según datos del Registro Nacional de Marcapasos, se implantan anualmente 729 marcapasos por millón de habitantes, es decir, más de 34.000.
Existe evidencia de que a 3 años vista tras el implante de este dispositivo, entre el 20 y el 25% de los pacientes ven deteriorada su función ventricular, desarrollando insuficiencia cardíaca u otra arritmia. En otro país, como en Costa Rica, la tasa de uso de marcapasos es de 6,27 por 10.000 habitantes. Un 83% de los marcapasos fueron implantados en centros públicos. Un 70% correspondió a dispositivos bicamerales. La edad media de la población fue de 73,7 años. La indicación más frecuente de esto fue el trastorno auroventricular. Estas fueron las referencias bibliográficas que utilizamos para poder desarrollar nuestro simposio. Muchas gracias por su atención.